¿Sabías que hoy, en pleno 2025, hay zonas del Perú que prácticamente ya no son del Perú? Suena indignante, y lo es. Estoy hablando de Putumayo, en la región Loreto, donde nuestra soberanía está siendo pisoteada por organizaciones criminales transnacionales vinculadas a las FARC. Sí, las mismas FARC colombianas que en teoría desaparecieron, pero que en la práctica se han reciclado en mafias despiadadas que ahora se creen dueñas de nuestra Amazonía. ¿Cómo es posible que extranjeros armados hasta los dientes tomen el control de nuestro territorio y el Estado peruano apenas reaccione? Esa es la realidad brutal que se está viviendo hoy, en 2025. Y no es una exageración. Lo que estamos viendo en Putumayo es una tragedia anunciada. Hace poco, disidentes colombianos se enfrentan con nuestras fuerzas del orden no como simples bandas delincuenciales, sino como ejércitos organizados que operan con impunidad en suelo peruano. Esta situación marca un punto de quiebre histórico. Estamos perdiendo el control territorial. Lo que antes era una zona olvidada por Lima, hoy es un campo de guerra controlado por narcos extranjeros. El 20 de mayo de 2025 quedará grabado en la historia como el día en que se rompió todo límite. Por primera vez, se produjo un enfrentamiento armado directo entre disidentes de las FARC y la Marina de Guerra del Perú en la cuenca del río Putumayo, en plena Amazonía peruana. Sí, lo escuchaste bien. Ya no es solo narcotráfico, ya no son solo rumores. Esto es guerra abierta en territorio nacional. Una patrulla fluvial de la Marina interceptó una embarcación sospechosa. Lo que vino después fue fuego cruzado. Según el experto en seguridad y narcotráfico Jaime Antesana, y aquí hay que prestarle mucha atención, ni siquiera en la época activa de las FARC hubo algo así. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Estamos hablando de un salto cualitativo en la violencia. Ya no es una presencia criminal pasiva, es un desafío directo a la autoridad del Perú. Y aquí va una pregunta clave. ¿Dónde estaba el Estado mientras esto pasaba? ¿Dónde están los ministros, los políticos, los líderes de escritorio que se llenan la boca hablando de soberanía, pero no pisan la selva ni para tomarse una foto? Lo que ocurrió no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de un problema estructural y vergonzoso, el abandono histórico de esta zona del país. Las mafias no solo se han infiltrado, han tomado el control, han creado corredores estratégicos para mover droga, armas y personas como si fueran dueños de la región. Y mientras tanto, nuestros soldados, nuestros marinos, nuestros patriotas luchan solos, con recursos limitados y sin el respaldo que merecen. Hoy quiero explicarte, con claridad y sin medias tintas, cómo llegamos a esta pesadilla que estamos viviendo en Putumayo. Porque esto no empezó ayer. Esto viene de años de abandono, de silencio, de mirar para otro lado. Todo comenzó en 2016, cuando Colombia firmó el famoso acuerdo de paz con las FARC. ¿Te acuerdas? Muchos celebraron ese pacto como el fin de una era de violencia. ¿Pero qué pasó con los que no quisieron firmar? ¿Desaparecieron? No. Se transformaron. Abandonaron el discurso político y lo cambiaron por uno más rentable, el del negocio de la droga, la coca, las armas y la muerte. Esto no es disidencia política, es crimen puro y duro. Son exguerrilleros que cambiaron la ideología por millones de dólares manchados de sangre y ahora están aquí, en suelo peruano, actuando como si esta franja de frontera fuera suya. Lo más indignante es que desde el 2014 ya se sabía lo que pasaba. Se documentaba claramente una guerra silenciosa por el control del Putumayo, una zona estratégica, olvidada por Lima, pero codiciada por los narcos. Y mientras ellos avanzaban, el Estado retrocedía. Esto es traición a la patria. Pero no por parte de los criminales, porque ellos ya sabemos lo que son. La verdadera traición viene desde los escritorios del poder, donde se firmaron papeles, pero se abandonaron territorios. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Que mientras los políticos hacen campaña con discursos vacíos, nuestros soldados y marinos arriesgan la vida cada día
defendiendo una patria que parece no defenderlos a ellos. ¿Sabías que en Putumayo ya no solo se cultiva hoja de coca, sino que se produce cocaína a gran escala y se trafica ilegalmente madera y oro como si fueran productos de exportación? No estamos hablando de pequeños grupos, no. Hablamos de estructuras criminales perfectamente organizadas, con rutas, con jerarquías, con armas y con poder, mucho poder. Esta zona es un paraíso para los delincuentes. ¿Por qué? Porque hay una presencia estatal débil, casi nula, porque la geografía selvática dificulta cualquier tipo de control, y porque Putumayo es un corredor estratégico hacia Brasil, uno de los mayores mercados consumidores de droga del mundo. Hablamos de miles de hectáreas de hoja de coca sembradas, de laboratorios clandestinos, las llamadas fincas operadas por narcotraficantes colombianos en suelo peruano. Y no solo es droga, también hay minería ilegal, tala indiscriminada, extorsión, amenazas, todo a vista y paciencia del Estado, o mejor dicho, a espaldas del Estado. Y aquí viene lo más indignante. ¿Te apasiona el mundo militar y quieres entender todo el poder de nuestras Fuerzas Armadas? Descubre su historia, estrategias y cómo están transformando el Perú del siglo XXI. Conviértete en todo un experto en el tema y sé un patriota informado. No pierdas esta oportunidad. Dale clic en la descripción de este video y descarga tu colección ahora. Estos criminales no solo controlan la economía de la zona, también controlan la vida, imponen sus propias reglas, dictan justicia a su manera, castigan, juzgan y gobiernan comunidades enteras como si fueran republiquetas independientes. El 8 de abril de 2025, el Estado peruano, con su típica reacción tardía, decidió prorrogar por 60 días el estado de emergencia en Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. ¿Y para qué? Para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan actuar con mayor libertad frente a los grupos criminales que ya convirtieron nuestra Amazonía en su fortaleza. ¿Y saben qué? A pesar de todo el esfuerzo que nuestros soldados hacen en el terreno, las medidas siguen siendo parches mal puestos en una herida que no deja de sangrar. Porque mientras el enemigo actúa con estrategia, dinero y poder, el Estado responde con improvisación, discursos y acciones simbólicas. El gobierno también anunció una intervención preventiva. Sí, lo escuchaste bien. Preventiva, en una zona que ya está tomada. El 19 de mayo, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas o de Vida, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Marina de Guerra lanzaron una campaña con las PIAs o plataformas itinerantes de acción social para orientar a las comunidades ribereñas sobre los riesgos del consumo de drogas y alcohol. ¿En serio esa es la respuesta ante una red criminal armada, organizada y territorializada? ¿Creen que con charlas sobre prevención van a frenar la maquinaria del narcotráfico y la minería ilegal que mueve millones de dólares al mes? Ahí no hay un cartel, no hay una sola organización. Lo que hay es un enjambre de fuerzas criminales compitiendo por el control de cada río, cada aldea, cada paso fronterizo. Por un lado, los JAO, grupos armados organizados, cuyo negocio principal es el narcotráfico. Por otro, los GAOR, grupos armados organizados residuales formados por disidentes de las FARC que tras el acuerdo de paz en Colombia decidieron seguir delinquiendo. Pero esto no es nuevo. La historia tiene nombres y apellidos. ¿Has oído hablar de Rodrigo Cadete? Su nombre real era Edgar Salgado Aragón. Participó en el proceso de paz colombiano, pero luego desertó. ¿Y qué hizo? Reunió a otros disidentes, cruzó fronteras y fue sembrando células criminales en toda la selva, hasta que lo mataron en 2019. Pero para entonces ya había dejado un legado de violencia, drogas y muerte. Y Pedro Oberman Goyes Cortés, alias Sinaloa, otro ex FARC del Frente 48. ¿Sabes en qué se convirtió? En un poderoso narcotraficante que hoy opera como un caudillo criminal, no con ideales, no con causas, con millones de dólares manchados de sangre. Y mientras tanto, comunidades enteras están siendo desmanteladas emocional, social y culturalmente. La violencia no solo mata,
también destruye tradiciones, rompe familias y borra toda esperanza. Los pobladores no solo temen a los criminales, también temen a quedar en medio del fuego cruzado entre grupos armados y nuestras propias fuerzas del orden. Pero ojo, esto no es solo un problema peruano. Esta amenaza ya cruzó fronteras. Está en Ecuador, en Colombia, en Brasil. ¿Sabías que estas organizaciones han desarrollado redes transnacionales que operan como corporaciones criminales? Sí, ya no hablamos de delincuencia local, hablamos de un cáncer internacional que se expande por la Amazonía. Mientras tanto, nuestras Fuerzas Armadas siguen poniendo el pecho, muchas veces sin el respaldo político que merecen. Nuestros soldados no solo luchan contra el narcotráfico, luchan contra la indiferencia del poder. Y eso, compatriotas, eso debería dolernos en lo más profundo. Bueno amigos, llegamos al final de este video. Ahora quiero leerlos en los comentarios. ¿Qué opinan acerca de estos enfrentamientos que cada vez se vuelven pan de cada día? ¿Qué creen que debería hacer el Estado peruano? ¿Hasta cuándo dejaremos que nuestras Fuerzas Armadas peleen solas? Si les ha gustado este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video acerca de los análisis y noticias militares del Perú. Nos vemos.